Queridos amigos, dijimos en un vídeo anterior que lo privado y lo público no se oponen necesariamente, pueden y deben muchas veces complementarse. No son un dilema, son un conjunto enriquecedor. Pueden muy bien y deben complementarse. Conviene ver esto bien, porque el complementarse enriquece y no poco. En cambio, el oponerse de ordinario suele empobrecer. Y lo importante en la vida, queridos amigos, lo vemos a diario, es enriquecerse, no empobrecerse. Es ganar una calidad superior, no envilecer la calidad. Por ejemplo, en arte, dos colores complementarios se potencian y enriquecen y cualifican. Pienso en el encanto, por ejemplo, de los dos apóstoles del gran pintor alemán Alberto Durero, verde y rojo. Esa complementariedad nos encanta y pasamos revista del uno al otro, los vemos conjuntamente. Nos encanta y siempre que hay gusto estético suele haber complementación, ordenación de las partes. En música pasa igual, por ejemplo, los distintos timbres, cómo enriquecen la música, cómo enriquecen la belleza de una obra. Piensa, por ejemplo, un clarinete que es un sonido realmente muy agradable, pero piensa un clarinete sonando a solas, dando 2, 3 notas a solas, y piensa en ese mismo clarinete capitaneando el concierto para clarinete y orquesta de Mozart, por ejemplo. Es una preciosidad. Es el mismo sonido, pero complementado por otros. La complementación, ¿cómo podríamos decir que eso es una oposición, una lucha entre unos y otros? No, son distintos, ciertamente, son distantes, son extraños. Nada de eso, es al contrario. Están llegando a su perfección. Nunca el violín ha sido más violín, podríamos decir. Ha mostrado más lo que es, las posibilidades que tiene un violín que, por ejemplo, en el concierto para violín y orquesta de Beethoven. El violín alcanza ahí podríamos decir, una gama de posibilidades colosal. Son complementarias. La familia igual. La familia está compuesta de diversas personas, de distintas personas, pero son por ello opuestas unas a otras. No necesariamente, lo suyo es que sean complementarias, que se enriquezcan mutuamente. Pero fíjense lo que pasa en una familia. Todas las personas tienen un yo, pero un yo es muy distinto de lo que solemos entender a veces por un ego, en el sentido de un yo egoísta, un yo exacerbado en sus pretensiones, un yo, diríamos, extralimitado, vamos a decir. Cada uno tiene un yo, tiene por tanto una intimidad, tiene esa región que llamamos íntima, absolutamente privada, pero al mismo tiempo ese mismo yo que palpita en esa persona, ese niño, ese joven, le está llevando hacia las personas que lo aman y lo quieren, y están creando desde la más tierna infancia, están creando eso que llamaba Rolf Carvalho muy bien, una urdimbre afectiva, una trama de afecto y de tutela. Se opone esa trama de afecto y de tutela a la privacidad de cada uno, todo lo contrario. Lo grandioso es ver cómo la intimidad va tomando también ese carácter de encuentro, de compartir, de comunicarse, de irradiarse a los demás. Y esto es algo que tenemos con mirada profunda, tenemos que verlo, ver la grandiosidad de eso. No se pierde intimidad cuando uno se abre, al contrario, se le da a la intimidad una nueva dimensión que ella misma está pidiendo. Porque tener intimidad no quiere decir no tener comunicación, porque entonces la intimidad no sería intimidad, sería soledad, sería desarraigo, sería, soledad negativa, destructiva. Pues bien, esta es la gran diferencia que hay entre vivir la familia, vivir el hogar y vivir en la familia.
Fíjese qué diferencia más importante, qué distinción más importante. Yo puedo, si vivo la familia, una persona que vive la familia, quiere decir que está creando vínculos entre todos, está creando familia, creando ese tejido del que hablaba Rolf Carvalho, un tejido que es tutelar y es realmente un tejido que perfecciona a todos los que lo constituyen, ¿ven? Y esto mismo puede hacerse en un coro. Miren, cantar a coro, como tocar en una orquesta, es algo enormemente instructivo y formativo, precisamente por esto, porque se vive constantemente la fuerza que tiene el yo. Yo decido estar en el coro, yo voy a tocar, llevo mi instrumento conmigo. Si soy organista, sé que lo voy a tener en el lugar de encuentro. Y yo decido. Pero en cuanto entro en el coro, el yo gana ya un poder enorme de irradiación, de comunicación. El yo entra en relación con los demás, que también tienen su yo, pero todos ellos convierten el yo en una fuente de comunicación, de irradiación. Y entonces se crea el coro como coro. El coro como un lugar de complementación maravillosa. Y de ahí viene, de ese orden maravilloso, viene la gran belleza del coro. Por eso, naturalmente, cuando está bien acordado, cuando está bien armonizado, un coro es una belleza. Yo siempre pienso, cuando oigo un buen coro, una buena orquesta, yo siempre digo, qué ejemplo para la sociedad. Si todos en la sociedad, con nuestro carácter especial, a veces con nuestros pequeños desencuentros o pequeñas disparidades, cuando entramos a tocar una obra, entonces parece que nos transformamos. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué uno se transforma en un coro, se transforma en una orquesta? Es porque estamos todos unidos fervorosamente, unidos interiormente, encantados por estar unidos con un gran valor. Y hay una ley de la vida espiritual que nos dice que cuando muchas personas, 1, 2, 3, 20, las que sean, se unen a un gran valor, están uniéndose y vinculándose entre sí, aunque no lo sepan. Y yo casi añadiría a veces, aunque no lo quieran. Cuando 2 o 3 o 1000 se unen a un gran valor, entonces se unen entre sí, se potencian. Y esto es la grandeza del valor. Ahora bien, esto nos lleva a pensar en lo que significa, por ejemplo, una institución, un centro escolar, por ejemplo. Lo que significa un centro. Figúrense que yo soy profesor en un centro y yo voy con mi ego, con mi yo, lo decido ir allí porque me gusta la enseñanza y voy. Porque tengo una iniciativa, porque yo tengo capacidad de hacer planes, etcétera, y voy, entro ahí. Pero si entro de verdad en esa comunidad escolar y la considero como un conjunto que tenemos que formar entre todos, entonces se da una verdadera transformación. Una transformación en el sentido de que uno está realizando lo que quería, realizando sus planes que él privadamente hizo. Uno está desplegando toda su personalidad conjuntamente con otros y el resultado de esa conjunción es algo nuevo, algo originario. Originario quiere decir no solo novedoso, sino que da origen a algo nuevo. ¿Y qué es ese algo nuevo? Pues es realmente un centro que es un centro de luminosidad, un centro de luz, un centro de orientación para tantos niños o jóvenes que van a ir a ese centro. ¿Ven? Entonces ahí se vincula el yo y el nosotros. El yo unido a otros yos que están abiertos a la comunidad, abiertos a la comunicación, dan como fruto algo que no es meramente colectivo, sino comunitario, que es distinto, que es un nosotros. Ven que he dicho colectivo y comunitario. Lo colectivo muchas veces es algo que es fruto de una mera unión externa. No hay como esa tendencia interna pedida por lo más profundo de nosotros mismos para unirnos. Entonces es una comunidad. Si yo voy a unirme con otros solo por un interés externo, por ejemplo económico, etc., entonces puedo formar una colectividad. Pero la comunidad añade un plus de autenticidad, de profundidad, de generosidad a la colectividad. Pues bien,
Es importante, muy importante, esto que antes he dicho, distinguir entre vivir la familia o solo vivir en una familia. Lo segundo es indudablemente más superficial que lo primero. Pasa lo mismo en un centro cultural. Por ejemplo, es muy distinto vivir la universidad a trabajar en una universidad. Yo puedo trabajar en una universidad y no estar realmente insertado creativamente en la vida de la comunidad. Hombre, hay centros que tienen eso que se dice un ideario propio. Lo lógico es que los que trabajan en ese centro vivan ese ideario, porque el ideario no debe ser solo unas proclamas escritas en un papel, sino que debe ser realmente una meta, un gran valor al que uno tiende. Cuando todos estamos en un centro con un gran valor como meta, el valor que puede ser el bien de los alumnos, su desarrollo integral como personas, entonces eso nos une entre sí y sabemos que estamos todos realmente dándole un sentido pleno a nuestra vida y esa actividad como docentes. Entonces tiene un sentido pleno. Y eso nos lleva a darle realmente una alta cualificación a nuestra actividad. Fíjese, por ejemplo, si yo vivo el valor, por ejemplo, de la piedad, el valor de la compasión, el valor de la misericordia con los pobres, por ejemplo. Naturalmente, si yo lo vivo y me uno con otras personas que tienen dentro ese mismo valor, conjuntamos nuestras fuerzas para crear una institución benéfica. Entonces ahí se une lo privado y lo público de manera maravillosa. Cada uno de nosotros en nuestra interioridad tiene ese ideal que es ayudar a otros. Nos unimos entre nosotros por la fuerza de ese mismo valor que nos une. Entonces creamos una obra que decimos es pública, que es, por ejemplo, un hospital, qué sé yo, una ONG, etc. Pero este impulso mío privado al principio y esta obra pública son distintos, son distantes, son opuestos, de ninguna manera, son complementarios. ¿Por qué? Porque hemos actuado creativamente. Cuando se actúa creativamente se une todo por dentro. Y entonces ahí hay vertientes distintas, la una y la otra, qué duda cabe, que además se mantienen en el trabajo, pero se están complementando como un color verde y un color rojo en la pintura. Entonces, eso pasa, por ejemplo, también en el nivel 3, que es el nivel de los grandes valores. Pero, en fin, ahora ya no tendríamos tiempo a desarrollarlo. Solamente yo diría que esto aplicándolo, por ejemplo, al tema de los colegios, un colegio estatal, mejor dicho, un centro estatal, es un centro que depende del Estado. Un centro privado es un centro que económicamente depende de quien lo ha instituido. Muy bien, hasta ahí está claro. Pero esto significa que el centro privado no es también público. Miren, si el centro privado cumple las condiciones de un verdadero centro escolar, que está sirviendo a la comunidad, creando personas, desarrollando la personalidad de los alumnos, entonces yo diría que este centro es absolutamente personal y comunitario a la vez. Lo importante ya no es lo público, sino lo comunitario. Es cuando diversas personas con, diríamos, ideales que ellos viven interiormente, entonces podríamos decir privadamente, movidos por eso, se unen con otros para crear una institución que tiene todas las condiciones de algo público en el sentido de que es comunitario, por lo tanto, que está creado por personas y está destinado a perfeccionar a las personas, entonces podríamos decir, ese colegio privado, ese centro privado, en el sentido de no estatal, es un centro comunitario, por lo tanto tan público como un centro estatal en el sentido de que está vertido a las personas, que está dedicado a ayudar a los ciudadanos. Si tenemos esto en cuenta, entonces tenemos que decir que dividir lo privado y lo público, o mejor dicho, dividir lo personal y lo comunitario, es algo nefasto para la persona, porque la persona tiene dos centros, eso que llamamos la personalidad íntima y es también la personalidad abierta a la comunidad. Tiene dos centros. Escindir los dos, como si hubiera que escoger entre uno o lo otro, es realmente descentrar a la persona.
descentrarla, hay que decir, son complementarios. Entonces la persona humana se desarrolla plenamente. Es que una persona que está en un centro llamado privado no tiene obligación de desarrollar su personalidad en beneficio de los demás. Pues claro, entonces es plenamente comunitario. Por lo tanto, no se puede decir es privado en el sentido de no público, no sé yo. Es realmente es un centro comunitario y tiene todos los deberes y todos los derechos de quien se dedica y dedica sus mejores fuerzas al servicio del bien común. Queridos amigos, creo que hoy hemos entendido, por lo menos yo me lo he propuesto, que hemos entendido un poco mejor que eso que se llama lo privado y lo público, vamos a tener que cambiarlo por otras palabras, que sería lo personal y lo comunitario. Y hoy la mejor ciencia que estudia el ser humano sabe que el ser humano es un ser de encuentro, por lo tanto, toda persona es de por sí, si vive normalmente, comunitaria. Eso indica una gran responsabilidad para las personas y una dignidad enorme.